Iglesia Viva les da la bienvenida. Iglesia, los invito para que se dispongan, para que celebremos la vida. El Señor Jesús es nuestro Padre y hoy la Iglesia le da la honra y la gloria, porque Él es nuestro Dios, el único y verdadero. Leamos el libro del Salmo 51. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sion por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Acompáñenme y vamos a orar conforme al Salmo 51. Señor Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado Señor. Gracias porque tú eres misericordioso. Ayúdanos, Padre amado Señor, porque nosotros reconocemos que nacimos pecadores y que necesitamos de ti. Tú eres el único que nos puede perdonar. Ayúdanos, Padre amado Señor, porque tú nos muestras un camino. Ayúdanos, Señor, para que nosotros permanezcamos y no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha. Si nos apartamos, eso no te agrada a ti, Dios, y la consecuencia será muerte. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos a permanecer, a tener fe, que no nos falte la fe, y ayúdanos a ser humildes, como tú lo fuiste, Padre. Siendo humildes reconocemos que somos pecadores y que necesitamos solamente de ti. Gracias, Padre amado Señor. Gracias, Padre amado Dios. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito para que me acompañen a tener un muy buen tiempo de alabanza en donde vamos a dar cánticos a nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado.
Dios por mí ha hecho que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si he fallado en toda mi alma, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. En mí. A ti sea toda gloria y honor. Sí, Señor, yo te quiero dar las gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. A ti te adoramos, Jesús. A ti, Señor, queremos mover, Señor Jesús. Padre Santo, gracias, 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 Dios, porque podemos ver tu obrar, Señor, Padre Santo. Gracias porque tú eres la luz en medio de las tinieblas. Por eso hoy podemos decir que tú eres el milagroso Dios. Milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino,
Milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios.
Ahora, iglesia, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos sustenta y nosotros en agradecimiento diezmamos y ofrendamos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado Señor, por estos diezmos y estas ofrendas. Padre Señor, bendice a cada una de las familias que diezman, Señor. Gracias, Señor, porque son obedientes a tu palabra. Gracias porque tú eres el proveedor absolutamente de todo. Ayúdalos a cada uno, Señor, para que ellos, Señor, no les falte el alimento, pero siempre con tu palabra. Oramos, Señor, por las personas que administran estos dineros, para que tú les des la sabiduría, para que puedan, Señor, ser usados para darte la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque por estos dineros, Dios bendito, como iglesia, nosotros aportamos para que la palabra corra, para que se puedan llevar Biblias. Gracias, Padre amado Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito para que me acompañen para orar por el ministerio de la iglesia infantil. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este ministerio, por el ministerio de los niños. Gracias, Señor Jesús, y te pedimos que en el nombre tuyo les des vida y vida en abundancia. Padre, Señor, te pedimos que tú bendigas a los niños que van a traer las enseñanzas para los otros niños. Gracias por usarlos, Señor. Llénalos cada día más de tu Santo Espíritu. Bendice la vida de los maestros de tu iglesia. Gracias, Señor, por permitir servirte. Y que cada niño, que esa enseñanza que reciba, la pueda ir a llevar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares y a todas las personas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, también los invito para que los niños que se quieran conectar en directo a recibir estas enseñanzas, las van a recibir en la plataforma de Zoom a las 10 de la mañana en el ID que aparece en pantalla. También los invitamos para los que no puedan conectarse, las enseñanzas de este culto infantil van a estar en la plataforma de YouTube y Facebook de la iglesia, para que junto con sus padres puedan compartir estas enseñanzas. Iglesia, le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados en esta mañana, desde el exterior, desde todas las partes del mundo. Bendice también a las personas nuevas, a los niños nuevos que también están acompañando a sus padres a recibir este culto, a recibir la vida. Esperamos que en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros nos podamos dar un abrazo en el amor de Cristo. Ahora los invito, iglesia, para darle la bienvenida al pastor John García y que sea Dios que lo use con el mensaje que trae para el día de hoy. Bienvenido, pastor John. Iglesia, tenga un muy buen día. Es un placer estar aquí todos nuevamente reunidos. Durante la vida nosotros tenemos diferentes etapas y esas etapas, cuando identificamos que han terminado o que están comenzando, son útiles para nosotros podernos disponer a evaluar y mejorar lo que hemos hecho. Normalmente las personas tienden a mirar lo que se hizo mal y castigarse por ello, pero nosotros deberíamos más bien ver todo lo que hemos hecho y buscar la forma de cómo mejorarlo. Nosotros estamos comenzando un nuevo año, el año 2021, y hace un año todos teníamos muchas expectativas por el número 2020, pero a todos nos quedó una enseñanza, y es que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que todos los planes que teníamos se pueden venir abajo, y que hay alguien que no es afectado por ninguna circunstancia, y ese alguien es Dios. Así que mi invitación de introducción para usted y también para mí es que nosotros podamos fijarnos en Dios, quien está por encima de las circunstancias,
Y dos, que usted y yo podamos buscar la forma de poder mejorar nuestra vida en todo sentido. No piense en la vida como por partes y que una de esas partes sea la vida de fe. No, piensen que su vida de fe es el todo. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra vida de fe es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el fundamento de nuestra vida, Él afectará todo lo que hacemos. Nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida matrimonial, nuestra vida con la familia, nuestra vida en la iglesia, la obra, todo. Si Él es el fundamento, Él tiene la prioridad y el poder de poder influenciar todo lo que somos. Para hoy, le quiero invitar a usted a que abra su Biblia y que cuando usted encuentre el versículo, por favor, se ponga en pie. No lo hacemos por religiosidad, sino que lo hacemos por respeto a la palabra. Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Así también lo hacía Él. Así que, por favor, abra la Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 27. Mientras usted lo busca, quiero decirle que lo voy a leer un poco rápido, ya que es extenso el texto, pero quiero que lo lea con atención. Si no puede seguir el ritmo de la lectura, le pido el favor que esté usted atento a ello. Así que por favor pónganse en pie y vamos a leer todos juntos. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetó a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oremos conforme a este texto. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día en el cual tú nos permites congregar. Gracias, Señor, por el año que terminó y el año que comienza.
Te pedimos que tu palabra siga siendo nuestra lámpara, que tú ilumines nuestro caminar para que nosotros no nos extraviemos ni a derecha ni a izquierda, que tu palabra sea la que nos enseña, que tu palabra sea la que nos limpia, que tu palabra quite todo temor, que tu palabra nos lleve a toda libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a todos los que se están conectando y por primera vez, que ellos te conozcan, escuchen tu voz y decidan seguirte para siempre. Y los que ya te conocemos, que seamos limpios de toda nuestra maldad y de toda suciedad y muerte, para que siempre permanezcamos en libertad y vida. Estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como habíamos dicho al inicio, en la introducción, nosotros cada vez que tenemos un ciclo durante la vida, nosotros lo aprovechamos para poder evaluar qué hemos hecho y qué no hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos mejorar? Y cuando nosotros hemos llegado a Cristo Jesús, comienza un nuevo ciclo en nuestra vida. Antes de Cristo Jesús, creo que todas las personas, no importa el lugar del planeta, viven evaluando constantemente en la manera, la forma, las acciones que hacen, la forma en cómo viven, la manera en cómo viven. Y de acuerdo a esa manera o a esas formas, evalúan ellos mismos si son buenos o no son buenos. Bueno, no sé si sea realmente en todo el mundo y con todas las religiones, pero lo que sí puedo saber es que por lo menos en esta cultura latina sí vivimos por las cosas que hacemos. Entonces, muchos piensan que son buenos por las acciones que hacen, pero esas acciones que se hacen en la carne y se hacen pensando en las acciones y eso se relaciona con estar bien con Dios. Ahora bien, en el año pasado el pastor Clímaco nos enseñó acerca de Romanos capítulo número 7. Y a partir de esta enseñanza nos llevó a poder comprender el propósito de la ley. Si usted lee en su casa Romanos capítulo 7, versículo 7, usted encontrará que dice allí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. De manera que Dios cuando entregó la ley, la entregó con un propósito. ¿Cuál propósito? Que usted y yo sepamos que somos pecadores. Es decir, Pablo está diciendo, yo conocí que era pecador por cuanto la ley me mostró que era pecador. Y un ejemplo de esto es simple. Si la ley no dijera, no codiciarás, pues nosotros no sabríamos que codiciar es malo. Simplemente codiciaríamos. Pero como la ley dice, no codiciarás, inmediatamente la ley está señalando el pecado que usted y yo cometemos. La ley dice, no adultere, entonces nos enseña que el adulterio no está bien. La ley dice que no mintamos, de manera que nos está enseñando que mentir está mal. Y todo esto nos está enseñando. Dice que no tengamos otros dioses. Entonces está mal tener varios dioses. Y no solamente está mal tener varios dioses, sino inclinarnos ante algo que no es Dios. Y la Biblia nos enseña a través de la misma ley que solamente hay un Dios. Por eso Dios le enseña a Israel que todos los días diga, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Todos los días. Entonces nosotros también como cristianos deberíamos tener claro que tenemos un solo Señor. Y tomando las palabras prestadas de Pablo, deberíamos decir que tenemos un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo nombre. Porque en el nombre de Jesús y por el nombre de Jesús es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ahora bien, ¿qué más también Pablo dice acerca de la ley? En el capítulo 7 de Romanos, versículo 10 dice, y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, es decir, que Pablo está declarando que todos los mandamientos que Dios nos da son para vida. Así que si usted lee en la Biblia, no mentirás, ¿cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo tengamos vida. Pero hay algo que la gente suele confundir, dice, ¿cómo voy a tener vida a partir de un mandamiento que señala mi pecado y que luego dice que la paga del pecado es muerte? Entonces, algunos concluyen que por esa razón el mandamiento no es para vida, sino que es para muerte. Pero esto es porque no han comprendido el propósito de la ley. Y si usted quiere comprender muy bien el propósito de la ley, lo invito a que vea la anterior predicación de Romanos capítulo 7, del 7 al 25. Ahí usted va a ver cómo el pastor Clímaco nos ilustró en cuál es el propósito de la ley. Sin embargo, estoy tomando solamente 3 versículos que nos recuerdan esto. Entonces, lo primero es que vimos que no conocimos el pecado sino por la ley. El segundo es que el mandamiento es para vida. Pero ahora también dice el versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro que la ley es espiritual, porque todo es de acuerdo a su origen. Por ejemplo, ¿la ley quién la dio? ¿La ley la dieron los hombres? Estamos hablando de la ley
que dio Moisés en el monte de Sinaí, ¿no? ¿Quién dio esa ley? ¿La dio Moisés? No, no la dio Moisés. Porque si hubiese dado esa ley Moisés, querría decir que esa ley, ¿qué es? De la carne, natural, del hombre. Pero esa ley la dio Dios, y Dios es espíritu. Por lo tanto, la ley que Dios dio a través de Moisés es la ley espiritual. Es una ley que es santa, pero no mostró que nosotros somos carnales, es decir, que vivimos por la carne. Ahora bien, dice que entonces la ley mostró que nosotros éramos vendidos al pecado. Y si usted lee Romanos capítulo 7, versículo 21, lea conmigo por favor, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Así que ¿cuál es el propósito de la ley? Que usted y yo nos demos cuenta que en nosotros ¿qué hay? Mal. ¿Cuál debe ser la conclusión de entender esto de la ley? Que usted diga, yo soy malo. Esa es la conclusión. Es decir, que la ley es buena. Claro que es buena. Pero ¿cómo va a ser buena si me está llevando a entender que soy malo? Precisamente porque al mostrarnos que somos malos, nos está mostrando que necesitamos de un Salvador. Y que sin ese Salvador es imposible acercarme a Dios. Porque la única manera de acercarme a Dios sería cumpliendo esa ley. Pero la ley está mostrando que somos ¿qué? Malos. De manera que se está evidenciando que Dios es justo y que yo soy malo. Que Dios es bueno, pero yo soy malo. Que Dios cumple la perfección, pero yo soy imperfecto a causa del pecado. Así que, ¿cómo comienza Romanos capítulo 8, versículo 1? Lea conmigo y preste atención, mire esta bendición. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire lo que está diciendo acá. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que para los que están conectados por primera vez, para los que ya conocen de Cristo pero se sienten acusados, y para el resto de la iglesia, esta buena noticia. ¿Cuál? Que si nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay condenación. ¿Cómo así? O sea que Dios nos dio la ley para entender que somos malos, pero proveyó a Jesucristo para librarnos de la condena. ¿Entiende la misericordia de Dios? ¿Entiende que Dios no quiere destruirnos? ¿Entiende que si Dios quisiera destruirnos, lo podría hacer? Pero más bien fue paciente para con nosotros. Recuerdo que cuando comenzamos la iglesia y pasado más o menos un año, antes de cumplir el año, nosotros llegamos al barrio Carmelo. Y estando aquí en el Carmelo, entonces llegó la señora Claudia. Y la señora Claudia me dijo, yo le quiero hacer una pregunta que nunca nadie me ha contestado. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace y que acabe con el mal? Yo le dije, ok, pues voy a tratar de contestar esa pregunta. Y le hice la siguiente pregunta, le dije, ¿usted es mala? Y entonces ella dijo, bueno, pues ¿quién no es malo? Y le dije, no, yo no le estoy preguntando que quién no es malo, yo le estoy preguntando, ¿usted es mala? Y dijo, bueno, hay cositas que, no, yo no le estoy preguntando si usted hace cositas malas o no, le estoy preguntando, ¿usted es mala? Entonces ella bajó la mirada y dijo, sí, yo soy mala. Y yo le dije, bueno, entonces ¿qué ocurriría si Dios hace y acaba con el mal? Entonces ella comprendió que Dios estaba teniendo misericordia de ella y que Dios no chasqueaba sus dedos para acabar con el mal, porque de manera que si Dios hiciera eso, todos nosotros pereceríamos. Así que Dios proveyó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero antes de proveer a su Hijo, proveyó la ley para que nosotros pudiéramos correr hacia su Hijo. Sin la ley no podríamos entender que somos malos. Y si no entendemos que somos malos, no entenderíamos que necesitamos un Salvador. Así que usted y yo, ahora que estamos en Cristo Jesús, y los que están recibiendo este mensaje por primera vez, entendiendo que en Cristo Jesús hay una esperanza, se borra toda condena. Así que usted pecó antes de conectarse a este video. Mire, usted tiene oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Escúcheme bien, usted tiene oportunidad en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ya, hoy, en este momento que usted está escuchando el mensaje. Y mire lo que dice el versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que todos los que están en Cristo Jesús son libres ¿de qué? Del pecado. ¿Son libres de qué? De la muerte. Y dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? ¿Usted y yo podemos cumplir la ley? Hay algunas personas que por ignorancia piensan que pueden cumplir la ley y viven para cumplir la ley. Por ejemplo,
En estos momentos hay personas que viven cumpliendo, dicen que son cristianos, pero viven cumpliendo la ley. Pero mire, eso es imposible. Y Jesús lo evidencia en Mateo capítulo número 5. ¿Cómo lo evidencia? Hagamos un ejercicio. Preste atención a las siguientes preguntas. Primera pregunta. Yo voy a preguntar conforme a la ley. Y si usted... Bueno, hagamos primero el ejercicio. Escúcheme primero. ¿Usted ha mentido alguna vez? Conteste con toda la sinceridad. No estamos allí pegados. Conteste usted allí. Dígase mentalmente si sí o si no. ¿Usted alguna vez ha mentido? Bueno, muy bien. Segunda pregunta. Para hombres y para mujeres. ¿Alguna vez usted ha deseado a un hombre o a una mujer? ¿Alguna vez lo ha hecho? Que pase una mujer y usted... O que pase un hombre y usted... Tercera pregunta. ¿Usted alguna vez ha codiciado algún bien ajeno? No sé, que usted entre a la casa de algún miembro de la iglesia y usted al cruzar la puerta vea un televisor bien grandote que usted nunca ha tenido y usted diga, ¡ay, el televisor de mis sueños! ¿Cómo quisiera tenerlo? Y lo mira con envidia. ¿Alguna vez le ha pasado? Y no solamente con el televisor, con el carro, con la consola de juegos, con el trabajo del vecino, con la casa del vecino. ¿Alguna vez ha codiciado algo? Bueno, cuarta pregunta y no lo molesto más. ¿Alguna vez usted ha matado a alguien? No. Pero Jesús dice, ¿usted alguna vez ha odiado a alguien? ¿Le ha tenido rabia? ¿Le ha costado perdonarlo? Bueno, pues Jesús dice que si usted ha tenido ese sentimiento, entonces usted ha matado. No físicamente, pero sí en su corazón. Si en alguno de esas 4 preguntas usted dijo, uy, sí, yo lo he hecho, usted es digno de muerte delante de Dios. Es decir, usted es digno de condena. ¿Y cuál es la condena? Que usted viva eternamente separado de Dios. ¡Ish! ¿Usted se imagina? En este momento toda la gente tiene clarísimo qué significa vivir sin Dios. Porque cuando comenzó el tiempo de la pandemia, toda la gente a quien acudía, a Dios. Incluso hubo hasta gente atea que acudió a Dios diciendo, si tú existes, guárdanos de esta enfermedad porque estoy viendo cómo caen 1,000 y 10,000 a mi derecha y a mi izquierda. Estoy viendo cómo mis vecinos salen de las casas en camillas, muertos, se los llevan en ambulancias, algunos en coches fúnebres. ¿Por qué? Porque han muerto por esta plaga. Así que se aferraron a Dios. ¿Por qué? Porque vieron su existencia en peligro. Así que Dios es lo único a lo cual nos aferramos. Pero ¿y si yo le dijera, Dios no le va a poner a usted cuidado porque usted es un malvado? Pues eso sería una noticia dura. Pero es una realidad. Así que si usted no está en Cristo Jesús, Dios no le presta atención a usted. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, con este ejercicio que acabamos de hacer, nos hemos dado cuenta que todos nosotros hemos pecado. Que no hay ninguno que diga, yo soy bueno. Todos nosotros hemos pecado. Y eso que solo es inmentísimo el ejercicio con 4 mandamientos. Nos quedan 6. Por si usted dice, no, yo sí como que los pasé. Bueno, y si llegáramos a pasar los 10 y usted dice que no peca, pues le tengo una sorpresa. La primera carta de Juan dice que si alguno dice que no peca, mentiroso es. Entonces, creo que no hay salida. Necesitamos de este Salvador. Ahora, vea lo que dice el versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la justicia de la ley? Pues la justicia de la ley fue expresada por la fe en Jesús. Eso usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 3 y también en Romanos capítulo 2 o 1, no recuerdo bien, en donde dice que el justo por la fe vivirá. De manera que la justicia de Dios se revela a través de la fe. ¿De la fe en qué? ¿En que usted puede cumplir la ley? No, mi querido amigo. Usted no puede cumplir la ley, porque para cumplir la ley tiene que cumplirla toda. Pues Pablo mismo dice en sus cartas que si usted transgrede un solo mandamiento, ya ha transgredido toda la ley. Así que, ¿cuál es la justicia de la ley? Que usted crea en Jesús, porque la ley fue dada para llevarnos a Cristo Jesús. Ahora le pregunto, ¿usted cree en Jesús o cree en que por sus obras usted es salvo? Si usted cree que por sus obras usted es salvo, usted está perdido. Pero si usted cree que por la fe puesta en Cristo Jesús, usted es salvo, pues está bien, porque así también cree Dios. Dios ha puesto a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora,
Así que nosotros no vivimos por la carne, pero mire que entienda esto. Algunos piensan que vivir por la carne es, ay, no, yo no puedo mentir ni una vez porque si no estoy viviendo por la carne. No, eso no es vivir por la carne. Vivir por la carne es que usted se esfuerce cada día por ser bueno o aprobado delante de Dios por causa de sus acciones. Pero, y perdóneme que insista tanto, pero es que si no queda esto claro no podemos seguir en este capítulo. Pero si usted vive esforzándose para ser aprobado por Dios por sus acciones, usted está fuera de la gracia. Nosotros somos aprobados delante de Dios es por la sangre del Señor Jesucristo. Si usted no vive por la fe en la sangre del Señor Jesucristo, usted está viviendo por la carne. ¿Entiende la diferencia? Los que viven por el Espíritu son los que viven por la fe en Cristo Jesús. Y los que viven por la carne son los que viven por las acciones, confiando en las acciones, en las obras, y que por eso son buenos. Entonces no es así. Vivimos reconciliados con el Padre por Cristo Jesús. Ahora bien, habiendo dejado esto claro, sigamos avanzando. Ya dejamos este punto claro. Vivir por el Espíritu es vivir por la fe en Cristo Jesús. Ahora sigamos, porque ahora viene algo que Pablo nos explica en esta carta. Porque los que son de la carne, estoy leyendo el versículo número 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir que nosotros ahora nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Y si vivir por el Espíritu es vivir por la fe puesta en Cristo Jesús, ¿cuál cree usted que son las acciones que uno hace ahora por el Espíritu? Pues los mandamientos que Cristo Jesús nos dio. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Mire la diferencia. Jesús nos mandó a ocuparnos no en que no nos equivoquemos, no. Él mandó a ocuparnos fue en que le prediquemos a los demás acerca de esta libertad. Él mandó a ocuparnos acerca de que cuidemos esta libertad, es decir, que no caigamos de la gracia y nuevamente volvamos a las acciones y que eso mismo se lo enseñemos a la iglesia. Mire, papá, usted tiene una responsabilidad muy grande y usted también, madre de familia. Todos tenemos una responsabilidad muy grande. A los niños tenemos que enseñarles que ellos son salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que por favor no les mienta diciéndole, ay, te portaste muy mal hoy, entonces está en peligro tu salvación. Por favor no le enseñe eso, porque entonces el niño va a aprender que está confiándose en sus fuerzas y entonces va a comenzar a vivir por la carne. No. Que guarde la fe en Cristo Jesús. Ahora, usted se preguntará, entonces mi hijo se puede comportar como quiera. No, señora, no, señor. Pero no me preocupe que más adelante lo vamos a leer. Ahora bien, nosotros entonces pensamos en la carne nosotros no pensamos en las obras de la carne porque las obras de la carne traen muerte y son enemistad con Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no pueden agradar a Dios. Ninguno de nosotros tenemos la obra perfecta para agradar a Dios. Mientras que si nosotros vivimos por el Espíritu y pensamos en el Espíritu, dice la palabra que esto es vida y paz. ¿Usted se está dando cuenta que aquí nos enseña qué es paz? Dice que las obras de la carne causan muerte y enemistad con Dios, es decir, nos separa. Mientras que las obras en el Espíritu nos causan vida y paz. ¿Qué es paz? No que nos separa, sino paz que es, que nos une, que nos reconcilia, que nos acerca. Las obras en el Espíritu nos acercan a Dios. Las obras en el Espíritu nos ayudan a vivir conforme a su voluntad. Ahora bien, mire lo que dice el versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Entiende eso que está diciendo allí? Mire lo que dice, nuevamente leamos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si usted vive conforme a las obras de la carne, va a morir. Pero, si usted hace, dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo Pablo? Mire, piensen que esta mano que pongo acá son las obras de la carne. Entonces dice, si usted vive por estas obras de la carne, usted va a morir. Pero, escuche bien, pero si usted vive por las obras del Espíritu y por las obras del Espíritu hace morir las obras de la carne, ¿qué va a ocurrir? Va usted a vivir. Es decir, usted dice, no, yo no voy a creer que tengo vida o soy justo delante de Dios por causa de las obras en la carne, sino que soy justo delante de Dios por causa de las obras en el Espíritu, por lo tanto usted va a tener vida. Usted va a tener vida.
Así que usted y yo debemos dejarnos gobernar por el Espíritu. Jesucristo dijo varias cosas acerca del Espíritu. Le voy a nombrar algunas. Y si usted las quiere encontrar, le recomiendo que lea en su casa el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Allí encontrará estas cosas que le voy a decir. Número 1, Jesucristo dice que Él envió a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y Jesucristo es la verdad. Así que si usted y yo vivimos por los deseos del Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, ese Espíritu siempre nos va a llevar ¿hacia dónde? Hacia la verdad, hacia Cristo. Número 2, dijo que nosotros no podíamos ser testigos de Él, es decir, no podemos decir quién es Él si no es por el Espíritu Santo. Así que usted no es un buen cristiano por las buenas obras que usted hace en su carne. Usted es un buen cristiano porque se deja direccionar por el Espíritu Santo. Usted es un buen cristiano porque no habla por su propia cuenta, sino que usted habla de acuerdo a lo que el Espíritu le diga. Dijo también el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las palabras que Él nos ha dicho. Así que cada vez que usted lee el Evangelio, me estoy refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted está conociendo las palabras del Señor Jesucristo. Pero al usted estar conociendo las palabras del Señor Jesucristo, en el momento que usted tenga que predicar, en el momento que usted tenga que hablar acerca de Él, el Espíritu Santo será quien le va a recordar a usted qué es lo que debe hacer. Es decir, que traerá a la memoria esas palabras que usted ha escuchado acerca de Jesús. Así que el Espíritu Santo es muy importante, pero se da cuenta que toda la responsabilidad que tenemos es simplemente dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Como dijo una amiga, que el Espíritu Santo nos domine de pies a cabeza, que Él sea el que guía nuestros pasos, que Él sea el que nos enseña, que Él sea el que nos dirija, que nosotros entendamos que somos buenos cuando hacemos la voluntad de Dios. Bien dice la primera carta de Juan, que en el capítulo 2, versículo 17 dice, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo que Pablo está diciendo es, miren, ¿cómo es la manera, si usted y yo nos preguntáramos, ¿cuál es la manera de poder hacer que las obras de la carne sean sepultadas por las obras del Espíritu? ¿Cuáles son? Pues dedíquese a hacer la obra que Dios le ha dado. Déjese dominar por su Espíritu Santo. Deje de usted pensar por Dios. No, es que yo soy más bueno si hago esto. No, usted es bueno si hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que veamos al Hijo, creamos en Él y obedezcamos su mandato. Así que viva por esa obra y usted será libre de toda condena. Y al usted estar ocupado en las obras del Espíritu, usted no se va a enredar con las obras de la carne. Y si en algún momento resbala, no se preocupe. Abogado tenemos. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque ya no vivimos por las obras de la carne, sino que vivimos por las obras del Espíritu. Pero aquí no para esto. Dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es esto que Pablo nos está exponiendo? Pablo está diciendo que una de las marcas para saber si usted y yo somos iglesia, para saber si usted y yo somos hijos de Dios, es si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y la única forma de ser guiados por el Espíritu de Dios es que usted tenga toda la confianza en Cristo Jesús. Usted recuerda que Jesús dijo, y cuando estén presentes ante los tribunales, no teman, no piensen en qué decir o cómo hablar. El Espíritu les dará las palabras. Yo les recordaré qué deben hablar. Usted está entendiendo que no es por nuestra elocuencia, no es por nuestras obras, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra juventud o por nuestra experiencia, no es por nuestra niñez, sino que es porque permitimos que Dios obre en nosotros. ¿Sabe Dios cuando Dios dice que nosotros fuimos creados como siervos? Otra manera de entenderlo es que Él nos creó como vasijas. Cuando usted va a una tienda y compra una vasija, usted no está pensando en ponerla de adorno, usted está pensando en usarla. Y esa vasija tendrá la labor de permitir ser llenada por lo que a usted se le antoje. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó como vasijas, en donde quien quiere que nos llene es Él mismo, para que la gloria sea para Él, para que todo el mundo conozca. Ahora usted y yo hemos sido llamados a ser iglesia y hemos sido enviados ¿para qué? Para que llenos de su Santo Espíritu, estas vasijas de barro muestren quién es el Creador. Ese es el propósito. Pero si usted va a vivir mostrando el barro y mire este barro tan bueno, pues ¿sabe qué va a ocurrir? Cuando venga el momento difícil, ese barro va a quedar quebrado.
Pero si nosotros vivimos para mostrar el agua de vida que hay en nosotros, entonces todos podrán beber y todos serán vasijas llenas de esa agua de vida, porque no escaseará el agua, no escaseará la porción de Dios, si nosotros hablamos de parte de Dios. Así que nosotros, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos los que vivimos por su palabra. Usted y yo somos los que vivimos por su amor y su gracia. Por favor, no se equivoque. No se deje desviar. No se caiga de la gracia. No piense que es porque usted es pastor. No piense que es porque usted es coordinador. No piense que es porque usted tiene grupos de estudio. No piense que es porque usted tiene una familia muy buena y bonita que nunca se equivoca. No piense que es porque usted tiene la empresa que siempre ha triunfado. No piense que es porque usted tiene la estabilidad económica. Usted no es bueno delante de Dios por eso. Ni esa es la señal de que usted es bueno delante de Dios. Usted es bueno delante de Dios porque Cristo vive en usted. Y usted permite que Cristo obre. Eso es lo importante, lo que estamos viendo. Ahora, leyendo el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe qué ocurre? Si usted vive conforme a la carne, usted va a estar en temor constantemente. ¿A qué me refiero? Bueno, si usted vive para ser bueno, pues usted va a tener temor. ¿Por qué va a tener temor? Porque usted va a estar pensando en cómo ser perfecto. Y la única manera de ser perfecto es en Cristo Jesús. Él es el que cumple la medida, no usted y yo. Así que si usted le enseña a su hijo: hijito, mira, si tú no sacas solo 5 en el colegio, entonces tú estás desagradando a papito Dios. No le enseñe esas mentiras, porque entonces el niño va a tener temor. ¿Usted se imagina el terror al niño ver que perdió un examen? Al ver el niño que perdió un quiz, o al ver que le pusieron una carita triste. No le enseñe eso. Y tal vez usted en este momento le esté dando risa, porque sí, suena un poquito jocoso, pero de la misma forma a veces enseñamos en la iglesia. Claro, si usted sirve en la iglesia, y présteme mucha atención, si usted sirve en la iglesia, usted debe hacerlo con amor, usted debe hacerlo con puntualidad, con pulcritud, en orden, decentemente, como dice la palabra. Pero si usted un día por X o Y motivo llega tarde a la iglesia, por favor, señor coordinador o señora coordinadora, no le diga: uy, qué mal, ahora Dios está desagradado por usted. No es que otra vez vamos a meterle terror a la iglesia, otra vez vamos a meterle temor a la iglesia, y Cristo vino para quitar ese temor. Así que sí, nosotros no vamos a servirle a Dios de una manera mediocre y amañada. No, vamos a servirle con excelencia. Pero si en algún momento resbalamos, no vamos a poner el dedo acusador. Esa es la tarea del diablo, no la tarea suya. La tarea de nosotros es dar la gracia y enseñar cómo se hace bien. Esa es la tarea de la iglesia. Y dice entonces el versículo 15 que nosotros ahora ya no tenemos temor para acercarnos a Dios. La puerta ha quedado abierta. De manera que ahora le podemos decir a Dios como: Abba, Padre. Algunos traducen esto como Padre nuestro, como Padre mío, o de una manera más, bueno, es que no me gusta mucho, pero también puede ser es papito mío, ¿sí? Como lo que está generando es que Dios ahora está cerca, está cercano a mí. Entonces no enseñe temor, porque esas son las obras de la carne. Nosotros vivimos en excelencia para Dios, pero libremente, libremente, libremente. Y dice ahora el versículo 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, ¿qué es lo que? Escuche esto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este es el punto cumbre de toda esta enseñanza. ¿Qué quiere decir si usted vive por las obras de la carne? Que usted no es hijo de Dios, que usted no tiene herencia en el reino de los cielos y usted no va a recibir gloria al final de los tiempos. Esa es la parte importante de todo esto. O sea que, ¿qué es lo que Dios nos ha mandado? Pues hacer una iglesia que vive como hijo de Dios, como herederos de Dios, en libertad, por las obras del Espíritu. Y al final de los tiempos seremos glorificados. Pero claro, esto tiene un precio. ¿Cuál? Padecer. Y en especial en la tierra de los romanos, tenían que padecer. ¿Por qué? Porque hubo algunas gentes que querían judaizarlos y querían que ellos, aquí no es igual de fuerte a otras iglesias como en Colosas o en Corintios que querían judaizarlos,
Pero aquí de todas maneras hay algunas ramas que quieren judaizar, que quieren que ellos vivan por la ley. Y Pablo, ¿qué les está diciendo? No hagan eso, porque entonces ustedes van a perder toda su herencia. La herencia no es por las obras por la fuerza de sus obras. La herencia es por la fuerza que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Porque Cristo creyó que obedeciendo al Padre sería glorificado. De la misma manera nosotros creemos que obedeciendo al Padre seremos glorificados al final de los tiempos. ¿No le parece hermoso eso? ¿Vale la pena vivir por el Espíritu? Claro que sí, vale la pena. Pero para terminar, sigamos leyendo ahora lo que dice el versículo 18 al 27. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está aquí comenzando a dar unos tips de lo que hablará más adelante, que es, hay una lucha interna en nosotros. Y hay una parte que ya habló en los capítulos anteriores. ¿Cuál es la lucha? Y Pablo dice, miserable de mí. ¿Cuál es la lucha? Uno no solamente, mire, hay gente que cree que como cristianos solamente padecemos cuando nos dice el vecino de al lado, deje de predicar acerca de Jesús o le suba al equipo de volumen cada vez que usted predique. No. Algunos piensan que padecer en Cristo Jesús es que a usted le cierren el lugar de culto. Algunos piensan que padecer en Cristo Jesús es que se llegue a caer el internet y no se pueda transmitir el culto. No, ese no son los padecimientos como iglesia. Bueno, perdón, no son los únicos padecimientos. ¿Sabe también dónde se padece? En la lucha interna, en donde a veces nuestro ego quiere pelear contra la libertad del Espíritu, diciéndonos que tenemos que volvernos buenos para poder ser justificados delante de Dios. Y Pablo está diciendo, no caiga de la gracia. Y ese es el mensaje de Jesús. Crean en mí y aunque estén muertos vivirán. Usted crea en el Señor, permanezca en la fe del Señor, no se deje apartar ni separar de Él. Pero dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo vino para darnos libertad. No se salga de esa libertad. Si usted vuelve a las obras de la carne, usted volverá a ser esclavo. Usted volverá a estar en esa cárcel y no podrá nunca acercarse a Dios porque siempre entenderá que algo le falta, que algo le falta, que algo le falta. Así que si usted predica en los grupos de estudio, mire, predique por favor esperanza. Eso fue lo que vino a traer Jesús. Claro, no quiere decir que predique una alcahuetería, sino predique que se dejen dominar por el Espíritu Santo y entonces cada uno sabrá qué hacer. Y vivirán en libertad y podrán experimentar la salvación y la libertad de todo pecado. Y dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y Pablo aquí de qué está esperando? Le quiero hacer una pregunta, pero no se vaya a desconcentrar, presten mucha atención porque se puede confundir. Yo le hago una pregunta, ¿usted es salvo? ¿Qué contestaría? Entonces, algunos dirían, sí, claro, si yo estoy en Cristo Jesús, soy salvo. Bueno, yo le pregunto, ¿cuál es la evidencia de que usted ya es salvo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay evidencia de que usted ya es salvo? ¿Hay evidencia de que usted ya está en el reino de los cielos? ¿Hay evidencia? Claro, algunos dicen, sí, el Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra. Y dice que el Espíritu Santo son las arras de la salvación. Y yo recuerdo que allá en diciembre estuvieron hablando en la oración de las 3 de la mañana, estuvieron hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y allí hablaban acerca de cómo operaba en cada uno de los de la iglesia. Pues yo quiero decirle una cosa, todo aquel que es iglesia está lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo somos huérfanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos pastoree. Pero la pregunta es, ¿somos salvos? Pues el Espíritu Santo son las arras de la salvación. Es decir, ¿qué son las arras? Son como las primicias. Es lo que da la garantía de que vamos a ser salvos. Pero la salvación, ¿cuándo será manifiesta? Pues eso lo resolvemos con otra pregunta. ¿De qué seremos salvos? Pues nosotros seremos salvos de la condena eterna. De manera que la salvación se evidencia y se verá y será ciertísima, será sí y amén. ¿Cuándo? En el día que el Señor Jesucristo venga. Y Él separará a derecha y a izquierda a las ovejas y a los cabritos. Así que nosotros aguardamos su venida. Y Pablo está interesado en que la iglesia de los romanos guarde la esperanza en las obras de la fe, en las obras de la justicia que es por Cristo Jesús, para que no pierdan esa salvación.
Por eso Pablo dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, mientras esperamos al Señor vendrán momentos difíciles donde nuestra fe será sacudida y confrontada. Pero ahí estará el Espíritu para clamar por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu está allí clamando por nosotros. Y Él estará allí clamando para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Así que no se preocupe, no estamos solos. Usted no está huérfano. Usted está con el Señor Espíritu Santo. Pero guarde la fe en Cristo Jesús. No crea nunca que es por sus fuerzas. Y para terminar, dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Entiende que usted y yo somos santos? Es decir, hemos sido apartados en Cristo Jesús para la salvación, pero esa salvación será manifiesta cuando, al final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo. Ahí será manifiesta y será ciertísima, cuando ya estemos en el reino de los cielos y digamos, Abba Padre, eternamente y para siempre, glorificándole y exaltándole. Así que, mi amado hermano, no pierda la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es que no pierda la fe en Cristo Jesús? Nunca piense que usted es salvo porque usted es buena onda. Nunca piense que usted es salvo porque hace buenas obras. Nunca piense que usted es salvo porque ahorita en diciembre le dio de comer a los pobres. Nunca piense que usted es salvo porque usted sí ora. No. Está bien todo eso que acabé de mencionar y los hijos de Dios lo hacemos. Y lo hacemos con buen corazón, para que eso sea un medio para que conozcan el Evangelio. Pero nosotros solamente somos salvos a través de Cristo Jesús. Eso es vivir a causa de la libertad en el Espíritu. Ahora oremos. Dios y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido libertarnos a través de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo tú nos limpiaste de todo pecado. A través de tu Hijo Jesucristo tú quitaste toda maldad de nosotros. Tú quitaste toda acusación, tú quitaste, Señor, todo señalamiento. Tú nos uniste al Padre y ahora podemos decirte, Abba Padre, Padre mío, Padre nuestro. Gracias, Señor. Ya no más estamos separados de ti. En ti, Señor, somos salvos. Gracias por habernos dado la ley, la cual manifiesta nuestra maldad. Pero muchas gracias damos por el Señor Jesucristo, porque en Él hemos sido rescatados. Y nuestra misión es anunciar la libertad de pecados a través de Él. Y nuestra tarea personal es permanecer en esa libertad. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias por la libertad que das a cada persona que está allí conectada. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que está en este momento rindiendo el culto y se está arrepintiendo de sus pecados y se está arrepintiendo, Señor, de haber confiado en sus propias obras. Dale libertad ahora mismo, Señor. Obra, Señor, en cada una de las personas de la iglesia. Derrama de tu Espíritu ahora, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor. Bautiza a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Bautiza y llena, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Da libertad a los que están cautivos. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se va ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Tú viniste a dar libertad, así que obra ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Ningún espíritu de temor nos viene a dominar porque tú nos has dado libertad. Y si tememos, te tememos a ti, Padre Santo, pero tememos es apartarnos de ti. Queremos vivir juntamente contigo. Llénanos, Señor, llena ahora tu iglesia con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, para que tu Espíritu nos pastoree y nos lleve siempre a toda verdad. Enséñanos, Dios, tu camino. Sé tú nuestra lámpara, sé tú la verdad en nuestras vidas. Obra, Señor, derriba todos esos argumentos que el enemigo ha puesto en los pensamientos de hombres y mujeres, acusándoles, señalándoles, Dios. Ninguno de nosotros seremos perfeccionados si confiamos en nuestras propias obras. Somos perfeccionados por la obra en Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. Muchas gracias. Padre, gracias por la libertad que tú das en este momento. Gracias por cada una de las personas que tú obras en ellos para salvación, para sanidad, Señor. Gracias, Padre Santo. Y ayúdanos a nosotros a predicar conforme a tu buen espíritu. Que la gente aprenda a confiar que tú eres nuestro Salvador, el único Salvador, y que nos has reconciliado con el Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos ahora a compartir la cena. Así que le pido a usted el favor que prepare en su casa. Dispóngase ya en este momento para participar de la cena que cada uno de ustedes tiene allí. Así que de la misma manera que el Señor tomó el pan y lo partió y lo compartió con sus discípulos,
nosotros también lo hacemos. Allí ustedes, cada uno en su casa, prepárese para hacerlo. El Señor Jesucristo dijo que este pan era el cuerpo que Él había entregado por nosotros, que este fue el cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos salvos y libres de toda condena, para que a través de ese pan, Él es el verdadero pan que descendió del cielo, Él es el verdadero pan que recibiendo su palabra nos ha acercado al Padre. Si usted confía en las palabras de Jesús, ahora coparticipe de ese pan. De la misma manera, el Señor Jesucristo tomó la copa y dijo, esta es la copa que por vosotros esta es la copa de mi pacto, en la cual estaba su sangre. Y dice, esta es la sangre que por vosotros es derramada. Esa sangre el Señor Jesucristo la derramó como pacto, un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Dios hizo este pacto con los hombres. Todo aquel que crea en mi Hijo, yo le daré vida y vida eterna. Así que de la misma manera nosotros hoy celebramos en esta copa ese nuevo pacto, confiando que bebemos su sangre. Estos haciendo memoria de que Él derramó su sangre por usted y por mí, y que en esa sangre somos libres de todo pecado. Participe, por favor. Señor, nosotros te damos gracias por este tiempo. Hoy hemos hecho memoria, Señor, de la Santa Cena, esa cena que tú nos enseñaste, en la cual hacemos memoria de que por tu palabra tenemos comunión contigo y ahora tú estás en nosotros y nosotros en ti. Tú dijiste, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y guardáis mis palabras. Y nosotros hasta el día de hoy les hemos guardado. Ayúdanos, Señor. Y también compartimos de tu copa, esa copa que es el pacto en tu sangre. En ella, Señor, recordamos que tú derramaste tu sangre para darnos libertad de todo pecado. Te damos muchas gracias, Señor. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir el favor al ministro del culto que cierre a este servicio. Bueno, iglesia, ahora los invito a que oremos la oración que tú, el Señor Jesús, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Iglesia, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Bendiciones.